Al crecer, mi vida giraba en torno al restaurante familiar, un pequeño y acogedor establecimiento en un bullicioso pueblo pequeño. Mis padres derramaron sus corazones en ese lugar y heredé su ética de trabajo y compromiso con la comunidad. Fue allí, entre el ruido de los platos y el murmullo de los clientes habituales, donde aprendí lo que realmente significaba el trabajo duro. Pero la vida tenía otros planes, y mi viaje me alejó del restaurante y me llevó a los brazos de Thomas. Recuerdo cuando conocí a Thomas, era carismático y parecía la encarnación de todos mis sueños. Nos casamos jóvenes, llenos de esperanza y sueños de un futuro compartido. En esos primeros días, a menudo ayudaba en la cena, encantando a todos con su sonrisa fácil y su mano amiga. Mi padre pensó todo el mundo en él, y cuando cayó enfermo, fue Thomas quien le prometió que cuidaría de mí. Esa promesa se siente vacía ahora. Con los años, el hombre que creía conocer se ha desvanecido, reemplazado por alguien egoísta y frío. Sus transgresiones crecieron con el tiempo, cada una socavando los cimientos de nuestro matrimonio. Su aventura, su irresponsabilidad financiera y ahora, sus crueles palabras. Deja de engañarme, había dicho, como si mis décadas de apoyo y asociación no significaran nada. Mientras estaba de pie en nuestra sala de estar, la habitación donde habíamos celebrado cumpleaños, aniversarios y muchos momentos tranquilos y cotidianos, sentí los hilos finales de mi afecto por Thomas Knapp. La realización me golpeó duro, este ya no era el hombre con el que me había casado. No solo había roto sus votos, sino la promesa misma que le hizo a mi padre. Me veía como una carga, no como su pareja. El peso de su traición era sofocante. Pero en esa asfixia, una chispa de resolución se encendió dentro de mí. No era solo una ama de casa, no era un espectador en mi propia vida. Yo era Mela Smith, una mujer que había dirigido un restaurante, que había criado a un hijo, que había resistido innumerables tormentas. Ryan, nuestro hijo, ahora era un adulto independiente, y no había nada que me atara a este hombre que veía mi amor como una sanguijuela. Levanté la cabeza y me encontré con la mirada de Thomas con una nueva fuerza. Mi voz, cuando finalmente hablé, era firme y clara. La conversación que estábamos a punto de tener no sería agradable, pero era necesaria. Estaba lista para reclamar mi vida, para perseguir mis intereses y pasiones sin que la sombra de su desdén se cerniera sobre mí. El hombre frente a mí era un extraño ahora, pero lo enfrentaría con el coraje que había aprendido en la cena familiar, rodeado de seres queridos que realmente me valoraban. Reflexionando sobre esos días, el peso del pasado y sus ironías me golpearon mientras me paraba frente al hombre que una vez creí que era mi salvador. Thomas se me había acercado bajo la apariencia de un coqueteo alegre, un gesto supuestamente envuelto en buenas intenciones. Su comportamiento encantador y su conexión con el hombre que había salvado la cena familiar parecían un presagio de tiempos mejores. Sin embargo, estando allí en su presencia ahora, me di cuenta de lo retorcida que había sido esa interacción inicial. En ese entonces, bajo el suave resplandor de la gratitud y la ingenuidad juvenil, vi la propuesta de Thomas como halagadora, incluso audaz. Era una tarde soleada cuando se acercó a mí por primera vez, justo afuera del restaurante. Mi padre y su padre estaban adentro, compartiendo un apretón de manos por la deuda resuelta. El zumbido de un concurrido servicio de almuerzo se desvaneció detrás de mí cuando Thomas se inclinó, su voz un murmullo bajo contra el telón de fondo de las bulliciosas calles. «Eres bonita. ¿Qué tal salir conmigo alguna vez?» Piense en ello como un agradecimiento por el préstamo, había dicho, con una sonrisa suave y confiada. Al principio, me reí, halagado pero inseguro. Aprecié la ayuda de su familia, pero no era una niña ingenua que creía en cuentos de hadas hechos por príncipes guapos. Pero luego, su tono cambió, una oscura corriente subterránea debajo de su encantadora fachada. «No seas desagradecida, chica de la cena», susurró, una amenaza velada entrelazando sus palabras. En ese momento, no comprendía completamente la manipulación incrustada en esa interacción. Lo racionalicé como un coqueteo incómodo,
decidiendo darle una oportunidad, atribuyendo su extraño comentario a un torpe intento de humor. Pero no era humor, era control. Y ese control solo se había endurecido con los años. Ahora, mientras me enfrentaba a Thomas a la luz tenue de nuestro matrimonio, sus palabras anteriores resonaron a lo largo de los años, un claro recordatorio de las sutiles coacciones que se habían infiltrado en nuestra relación. Nunca me había visto como un socio igualitario, sino más bien como alguien a quien mantener bajo control, alguien que le debía una amabilidad que nunca se le dio libremente. Esa realización picó con una claridad que fue casi brutal. El hombre que una vez fingió ser mi caballero fue en realidad el arquitecto de mi confinamiento. Nuestro matrimonio, construido sobre una base de endeudamiento y obligación, fue una farsa. A medida que estas verdades cristalizaron, mi determinación se endureció. La joven que una vez se había quedado nerviosa afuera de la cena familiar, insegura y influenciada por un rostro hermoso y una obligación percibida, ya no existía. En su lugar estaba una mujer forjada por años de batallas silenciosas y sacrificios tácitos, una mujer lista para reclamar su vida y su dignidad. No soy tu deudor, Thomas, ni tu propiedad, dije con firmeza, sorprendiéndome la fuerza de mi propia voz. Soy Mela Smith, y no te debo nada. La sala se sintió cargada con el cambio de poder mientras hablaba. No era solo el final de nuestro matrimonio lo que se avecinaba, era el comienzo de mi emancipación. Los años de manipulación y control estaban llegando a su fin, y aunque el camino a seguir era incierto, era mío darle forma. A pesar de mis crecientes sospechas, estaba atrapada en un ciclo de dudas y silencio. Las impredecibles horas de Thomas y sus respuestas evasivas me dejaron ansioso y aislado. La joven que una vez había dirigido un restaurante concurrido, segura y lúcida, se encontró cuestionando todos los instintos. Era como si la vibrante vida que había llevado antes de Thomas fuera un recuerdo lejano, eclipsado por la inquietud que ahora llenaba mis días. Mi renuencia a confrontar a Thomas no se debía solo al miedo a su temperamento, también se trataba de no querer perturbar la frágil paz de nuestro hogar. Las posibles repercusiones de acusarlo de infidelidad pesaban mucho sobre mí. ¿Qué pasa si toma represalias? ¿Qué pasa si difunde rumores o mentiras que podrían lastimarme no solo a mí, sino a mi padre y a la reputación del comensal? Estos pensamientos me perseguían, alimentando mi decisión de guardar silencio. La decisión de salir con Thomas esa primera vez, a pesar de mis reservas iniciales, estuvo influenciada por algo más que la amenaza de rumores. Había una conexión genuina, o eso creía en ese momento. Era carismático, sabía a dónde ir y parecía genuinamente interesado en lo que tenía que decir. Esa primera cita, sorprendentemente agradable, me llevó a reconsiderar mi primera impresión de él. Tal vez no era solo una amenaza, tal vez podría ser un compañero, un pensamiento que ahora se sentía ingenuo. A medida que avanzaba nuestra relación, Thomas dijo, estar contigo es divertido, Mila. Consideraría casarme con una chica buena y seria como tú, se arremolinaba en mi mente, dejándome boquiabierto. Su propuesta fue la culminación de lo que pensé que eran sentimientos genuinos, y acepté con entusiasmo, imaginando un futuro lleno de amor y asociación. Fue una decisión tomada al son del romance, sin reconocer la manipulación que acechaba debajo de sus afectos. Después de la boda, la realidad de nuestro matrimonio comenzó a desarrollarse en marcado contraste con el noviazgo. Thomas me entregaba sus talones de pago escritos a mano cada mes, una práctica que parecía pintoresca en ese momento, pero que pronto se convirtió en un símbolo de su control. Depositó su salario directamente en el banco, dejándome solo un trozo de papel y una modesta suma para administrar nuestro hogar. Se sentía como una correa, manteniéndome atado a las migajas financieras que él eligió dejar. Su rutina se convirtió en una fuente de ansiedad constante para mí. Thomas se iría temprano, su regreso siempre incierto, citando su apretada agenda como sucesor de su padre. Deja de regañar, está bien, te llamaré, respondía cada vez que le pedía un poco de consideración. Su actitud desdeñosa solo agravó mi malestar, haciéndome sentir como una ocurrencia tardía en su vida.
En medio de estas tensiones, no pude evitar preguntarme sobre sus actividades fuera de nuestra casa. ¿Estaba realmente agobiado por el trabajo o se dedicaba a otras actividades? La idea de una aventura pasó por mi mente más de una vez, pero el miedo a la confrontación, a los argumentos ruidosos y despectivos, me impidió expresar mis sospechas. Estaba atrapada entre el miedo a lo que podría descubrir y la esperanza cada vez menor de que las cosas pudieran mejorar. Este silencio se convirtió en mi escudo y mi prisión, mientras navegaba por las incertidumbres diarias de un matrimonio construido sobre el engaño y la manipulación. La noticia de la hospitalización de mi suegro fue un duro recordatorio de las promesas que había hecho, no solo a Thomas sino también a su padre. Por grave que fuera su condición, me sentí obligada por una vieja promesa de apoyar a Thomas, de seguir siendo la esposa obediente a los ojos de su padre, a pesar de todo lo que había sucedido entre nosotros. La complejidad de mis emociones era abrumadora. Por un lado, me estaba preparando para terminar mi matrimonio, mientras que, por otro, me sentía obligada a honrar un compromiso hecho hace mucho tiempo en circunstancias muy diferentes. La vida, al parecer, me empujaba en múltiples direcciones. Mi sentido del deber chocaba con mi deseo de libertad y respeto propio. Mientras estaba sentada en el hospital, viendo a mi suegro acostado frágil y débil, no pude evitar reflexionar sobre la ironía de todo. Aquí estaba un hombre que, a pesar de los fracasos de su hijo, creía en la santidad del matrimonio y la familia. Y aquí estaba yo, su nuera, contemplando el divorcio como un medio para salvar lo que quedaba de mi propia dignidad. Los pasillos estériles y silenciosos del hospital se convirtieron en un lugar de reflexión para mí. Mis visitas eran a menudo largas y llenas de contemplaciones silenciosas. Fue durante una de estas visitas que me di cuenta de lo desapegado que se había vuelto Thomas, no solo de mí sino también de su propio padre. Sus visitas eran infrecuentes y cuando aparecía, eran breves y superficiales. El contraste entre su indiferencia y mi propia presencia conflictiva era marcado. Recuerdo estar sentada al lado del anciano, sosteniendo su mano, pensando en los votos que le había hecho el día de mi boda. Le había prometido cuidar a su hijo, ser una esposa fiel, pero esas promesas se basaban en una visión del matrimonio que hacía tiempo que se había disuelto en algo irreconocible. Fue durante uno de esos momentos tranquilos que tomé una decisión. No podía dejar que mi vida fuera dictada por las expectativas de los demás, ni siquiera las de un moribundo. Pero la decisión de divorciarme, aunque clara en mi mente, no fue fácil de promulgar. La logística de separar una vida construida juntos durante décadas, el miedo a lo desconocido y las posibles consecuencias con mi hijo, Ryan, pesaron mucho sobre mí. Sin embargo, mi determinación se fortaleció con el recuerdo del aliento de mi propio padre para defenderme siempre, para ser fiel a lo que era. Entonces, comencé a prepararme en serio. Comencé a recopilar documentos financieros, a buscar asesoramiento legal y a reservar silenciosamente recursos que me permitieran comenzar de nuevo. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero la idea de recuperar mi identidad e independencia me trajo una sensación de paz que había estado ausente durante años. Mientras navegaba por esta fase de preparación, no pude evitar reflexionar sobre el ciclo de mi matrimonio, cómo comenzó con una promesa y terminó conmigo cumpliendo un tipo diferente de promesa para mí mismo. La ilusión de nuestros tiempos felices antes del matrimonio de hecho se había desvanecido, pero en su lugar, una nueva esperanza estaba tomando forma lentamente, una esperanza de un futuro en el que pudiera ser fiel a mí mismo, libre de las sombras de la manipulación y el abandono. Se trata de hacer lo necesario para mi propio bienestar. Mientras reflexionaba sobre estos pensamientos, una mezcla de determinación y aprensión me llenó. Necesitaba encontrar el momento perfecto para hablar sobre el divorcio, un momento que no creara un caos innecesario ni lastimara a nadie más de lo necesario. Se sentía casi como tratar de encontrar el momento adecuado para vendar una herida que había permanecido abierta durante demasiado tiempo. Consideré la logística, las consecuencias emocionales y el momento oportuno. La casa estaba más tranquila ahora, con Ryan comenzando su nueva vida en Nueva York,
lo que significaba menos interrupciones y más espacio para pensar y planificar. El vacío de la casa reflejaba el vacío que sentía en mi matrimonio, era a la vez liberador y solitario, proporcionando un lienzo rígido contra el cual se pintarían mis próximas acciones. Las visitas de Thomas a casa se habían vuelto tan infrecuentes que parecía que cada una de ellas podría ser una oportunidad para mencionar el tema. Pero cada vez que volvía a casa, parecía más distante, más desapegado de la vida doméstica que alguna vez compartimos. Su enfoque estaba completamente en su rol en la empresa, un puesto que había asumido de manos de su padre, aparentemente indiferente a cualquier cosa que no afectara directamente su trabajo. Durante una de esas raras noches en que él estaba en casa, me senté a la mesa a cenar, ensayando las palabras en mi mente. Lo observé al otro lado de la mesa, con la cara enterrada en su teléfono, apenas reconociendo la comida que había preparado. El silencio no era incómodo, era habitual, un testimonio del vasto abismo que había crecido entre nosotros. Thomas, tenemos que hablar, finalmente dije, con la voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. Levantó la vista, con irritación parpadeando en sus rasgos antes de enmascararlo con una expresión neutra. ¿Qué es ahora?, preguntó, con un tono despectivo. Se trata de nosotros, sobre nuestro matrimonio. Creo que es hora de que consideremos el divorcio. Las palabras se sintieron surrealistas, incluso mientras flotaban en el aire entre nosotros. La reacción de Thomas fue una mezcla de sorpresa y molestia. ¿Divorcio? ¿Por qué ahora? Ryan está sentado, y todo va bien. ¿Sin problemas para quién? Yo respondí. Casi nunca estás en casa, y cuando lo estás, somos como extraños. Hemos estado viviendo vidas separadas bajo el mismo techo, Thomas. No creo que ninguno de los dos seamos realmente felices de esta manera. Suspiró, dejó el teléfono y finalmente me miró directamente. ¿Es esto lo que realmente quieres? Sí, es lo que he necesitado durante mucho tiempo. Ya preparé todo. Solo necesitaba el momento adecuado para decirlo. La conversación que siguió fue larga y cargada de tensión. Thomas trató de argumentar, de convencerme de que reconsiderara, citando complicaciones financieras y el impacto en nuestra posición social. Pero mi decisión estaba tomada. Estaba decidido, fortalecido por años de resistencia silenciosa y la nueva determinación de ver a Ryan perseguir su propia felicidad. Al final, Thomas aceptó el divorcio, aunque a regañadientes. Decidimos mantenerlo lo más amigable posible, por el bien de nuestro pasado y de la familia que una vez fuimos. Por difícil que fuera iniciar esta conversación, fue un paso necesario para recuperar mi vida, una vida en la que finalmente pudiera respirar libremente, sin el peso de un matrimonio sin amor. La decisión trajo una mezcla de tristeza y alivio, pero sobre todo, trajo una sensación de expectativa esperanzadora para el futuro. Por tus cosas, me deshice de todo, gritó Thomas fríamente desde la sala de estar, su voz resonando por los pasillos vacíos de lo que solía ser nuestro hogar compartido. Aturdido, me paré en el umbral de nuestra habitación, o más bien, en su caparazón. La habitación se sentía extraña, despojada de su calidez y familiaridad. Mi corazón se hundió cuando se instaló la realidad. Thomas no solo había decidido terminar nuestra relación de la manera más brutal posible, sino que también había borrado todo rastro de mi existencia de nuestro hogar. Era un mensaje claro, ya no era bienvenido aquí. Sentí una mezcla de rabia y desesperación hirviendo dentro de mí. ¿Cómo pudiste hacer esto? Logré ahogarme, mi voz temblaba de emoción. Después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿cómo pudiste echarme así? Thomas apareció en la puerta, con expresión de molestia en lugar de remordimiento. Mira, ya me he decidido. Es mejor para los dos de esta manera. Necesitas comenzar tu propia vida ahora, lejos de aquí, dijo, con la voz desprovista de calidez. La frialdad en sus palabras fue más profunda que la pérdida de mis pertenencias personales. No se trataba solo de los artículos materiales, aunque su ausencia fue un shock, sino de lo que representaba su eliminación.
Fue el borrado de años de vida, amor y lucha. Fue la prueba definitiva e innegable de lo poco que nos valoraba a mí y a nuestro tiempo juntos. Sabía que discutir era inútil. Tomás había tomado su decisión y sus acciones hablaban más fuerte que cualquier palabra. El hombre que una vez amé se había ido, reemplazado por alguien que me veía como nada más que un inconveniente. Sin nada más para mí en lo que una vez fue nuestro hogar, me di la vuelta para Liv. El futuro era incierto y aterrador sin la seguridad de mi matrimonio y mi hogar. Pero cuando salí al aire fresco de la noche, una extraña sensación de alivio comenzó a inundarme. Los lazos que me habían atado, por dolorosa que fuera su ruptura, ahora estaban cortados. Era libre de reconstruirme, libre de encontrar un lugar donde fuera valorado y visto, no como una carga, sino como una persona. Mientras me alejaba de la casa, darme cuenta de que no tenía nada más que la ropa en la espalda me pareció aterrador y liberador. El camino por delante sería difícil, pero era mío darle forma. Por primera vez en años, a pesar de la conmoción y el dolor, una chispa de esperanza brilló dentro de mí. Ahora estaba sola, pero eso significaba que finalmente podía comenzar a vivir por mí misma. Las acusaciones de Thomas fueron ridículas, pero no inesperadas. Su voz estaba mezclada con la misma ira titulada que había caracterizado tantas de nuestras conversaciones pasadas. Lo robaste. Debes haber sacado el dinero. No he tocado tu dinero, Thomas, respondí, manteniendo mi tono incluso a pesar de la creciente irritación. La cuenta está vacía porque nunca depositó lo suficiente para cubrir los gastos como reclamó. Las facturas del hospital de tu padre, nuestros costos de vida, prometiste manejarlos, ¿recuerdas? Su silencio al otro lado de la línea decía mucho. Era un patrón familiar, Thomas haciendo compromisos que no tenía intención de cumplir, luego torciendo la narrativa cuando se enfrentaba a sus fallas. Necesitas resolver esto, Thomas. Es tu responsabilidad, continué, con la voz firme. Ya no estoy en condiciones de manejar estas cosas por ti. Eso decidiste cuando me echaste. Pero tú. No, Thomas, le interrumpí, agotando mi paciencia. No seré arrastrado de vuelta a tu desastre. Has hecho tu cama, ahora acuéstate en ella. La conversación terminó con Thomas colgando resoplando, una mezcla de frustración y resignación en su tono. Suspiré, volviendo mi atención al plato de comida frente a mí. El restaurante del hotel estaba tranquilo, un marcado contraste con la agitación de mi vida personal. A pesar de la agitación, sentí una profunda sensación de alivio. La distancia de Thomas proporcionó una claridad que no me había dado cuenta de que me había estado perdiendo. En la soledad de mi alojamiento temporal, comencé a sentar las bases de mi nueva vida. La unidad de almacenamiento que contenía mis pertenencias era una solución temporal, pero simbolizaba un nuevo comienzo. Ya había comenzado a buscar un apartamento pequeño en la zona, algo asequible pero cómodo, donde pudiera establecerme lejos de la sombra de mi vida anterior con Thomas. Como lo planeé, también reflexioné sobre las implicaciones financieras de mi nueva independencia. Vivir en un hotel era realmente costoso, y aunque la idea de facturarle a Thomas era más una fantasía fugaz que un plan viable, subrayaba los desafíos prácticos que se avecinaban. Mis años como ama de casa no me habían preparado para la independencia financiera que ahora enfrentaba, pero estaba decidida a navegarla con tanta gracia e inteligencia como pudiera reunir. Mientras tanto, mi teléfono volvió a sonar. Era un correo electrónico de un agente de bienes raíces sobre una cita para ver un apartamento. Una pequeña sonrisa cruzó mis labios mientras leía los detalles. Este podría ser el siguiente paso para construir una vida que fuera verdaderamente mía. Mientras caminaba de regreso a mi habitación, el peso de las últimas semanas parecía un poco más ligero. Sí, había incertidumbres y desafíos por delante, pero también había esperanza, la oportunidad de redefinir mi identidad en mis propios términos, libre de la dinámica opresiva de mi matrimonio con Thomas. Me giré para mirarlo, con una sonrisa fría sonando en mis labios. Aquí, Thomas,
es donde discutiremos nuestro divorcio. Pensé que era apropiado elegir un escenario neutral, pero apropiadamente grandioso para tal ocasión. Thomas abrió los ojos mientras contemplaba el opulento entorno. ¿No puedes hablar en serio? ¿Esta mansión? ¿Por qué aquí? Bueno, pensé que era importante reunirnos en un lugar donde ninguno de nosotros se sintiera en ventaja. Además, es bastante inspirador, ¿no crees? Hice un gesto a nuestro alrededor, contemplando el extenso jardín y la majestuosa fachada de la mansión. Es un recordatorio de lo que uno puede lograr con honestidad e integridad, algo en lo que quizás quieras pensar. Su confusión era evidente, pero detrás de eso, pude sentir que su miedo aumentaba. Thomas siempre había sido un hombre impulsado por las apariencias y el miedo a perder la cara. Al llevarlo a un entorno tan lujoso, estaba jugando con esas inseguridades, recordándole lo que estaba en juego. Mientras caminábamos hacia la gran entrada, continué, mencionaste que querías el divorcio y esperabas que pagara la pensión alimenticia. Eso es bastante interesante considerando sus asignaciones ocultas y las discrepancias en lo que ha afirmado contribuir. Thomas vaciló, su zancada se rompió mientras procesaba mis palabras. Mira, tal vez podamos discutir esto. Discuta lo haremos, Thomas. Pero en mis términos esta vez. Abrí la gran puerta, haciendo un gesto para que él entrara primero. El vestíbulo era tan grandioso como prometía el exterior, con pisos de mármol y una amplia escalera. Después de todo, ¿no es esto lo que querías? Un descanso limpio y un nuevo comienzo. Él asintió, todavía visiblemente conmocionado, mientras nos trasladábamos a una sala de estar lujosamente decorada. Elegí una silla frente a la entrada, posicionándome con confianza. Ahora, hablemos de los términos del divorcio con claridad y sin interrupciones. Tengo evidencia documentada de sus discrepancias financieras y su infidelidad. Le conviene resolver esto amigablemente. Thomas se hundió en la silla frente a mí, su bravuconería habitual desapareció. Se estaba dando cuenta de que sus tácticas habituales no funcionarían. Miró por la habitación, como si buscara una vía de escape, y luego se encontró con mi mirada. ¿Qué quieres, Mila? Quiero justicia, Thomas. Quiero lo que me corresponde después de años de apoyarte, dejando de lado mis propias necesidades. Podemos resolver esto aquí y ahora, o podemos llevarlo a los tribunales. De cualquier manera, estoy preparado. La tensión en la habitación era palpable mientras sopesaba sus opciones. Esta no fue solo una discusión sobre la división de activos, fue un cálculo de años de manipulación y engaño. Mientras esperaba su respuesta, me sentí empoderada, sabiendo que finalmente estaba tomando el control de mi futuro, en mis términos, en un entorno que simbolizaba la vida que pretendía construirme después del divorcio. Con un destello de comprensión en sus ojos, preguntó, ¿entonces, te estabas preparando para esto todo el tiempo? ¿Planeando nuestro divorcio y construyendo esta casa? Sí, Thomas, me estaba preparando, confirmé, con la voz firme e inflexible. Me estaba preparando para asegurarme de que una vez que nos separáramos, estaría segura de que no tendría que depender de nadie, especialmente de alguien que nunca me valoró de verdad. Thomas miró alrededor de la habitación una vez más, su expresión era una mezcla de asombro y derrota. Él me había subestimado durante años, viéndome solo como la esposa obediente, existiendo silenciosamente a su sombra. Ahora, confrontado con la realidad de mi independencia y previsión, parecía perdido, su bravuconería habitual se evaporó. La verdad, Thomas, es que me cansé de esperar a que me vieras como tu igual, continué, levantando el peso de años de silencio con cada palabra. Entonces, tomé el asunto en mis propias manos. Usé mis habilidades, aprendí otras nuevas y creé un nuevo camino para mí. Una que no requiera que sea subestimado o subestimado. Mientras hablaba, mi abogado, que había estado observando en silencio el intercambio, intervino, si pudiéramos volver al asunto en cuestión. Tenemos propuestas para discutir sobre los términos del divorcio.
Mila ha sido muy clara sobre lo que espera y a lo que tiene derecho, especialmente considerando las contribuciones que ha hecho financiera y emocionalmente a lo largo de los años. Thomas, todavía tambaleándose por las revelaciones, asintió lentamente. Finalmente pareció comprender que el equilibrio de poder había cambiado, que la mujer que creía conocer era mucho más capaz y merecedora de respeto de lo que jamás había imaginado. Pasamos la siguiente hora discutiendo los detalles del divorcio, pensión alimenticia, división de bienes y otros detalles. Fui firme pero justa, impulsada no por la venganza sino por un deseo de justicia y equidad. Thomas, por su parte, parecía resignado, tal vez incluso un poco respetuoso de la persona en la que me había convertido. Para cuando concluimos nuestra discusión, los términos estaban establecidos. Tomás aceptó las condiciones, un tanto humillado por la terrible experiencia y quizás por darse cuenta de que había perdido no solo a una esposa sino a una pareja que lo había apoyado, incluso desde las sombras. Cuando salió de la gran casa que simbolizaba mi nuevo comienzo, no hubo una despedida dramática ni amargas palabras de despedida. En cambio, hubo un simple reconocimiento, un asentimiento que pareció transmitir una mezcla de arrepentimiento y reconocimiento de mi resiliencia. Lo vi irse, la puerta que se cerraba marcando no solo el final de nuestro matrimonio sino el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Una en la que me mantuve fuerte, independiente y libre de las limitaciones de mi pasado. Cuando volví al amplio espacio vital, sentí una profunda sensación de paz. Aquí, en este lugar que había creado, estaba en casa. Thomas, con la cara enrojecida y visiblemente tembloroso, se paró frente a mí, luchando por procesar la rápida caída que acababa de desarrollarse en su vida. Su voz, una vez dominante y segura, ahora temblaba con una mezcla de incredulidad y creciente pánico. No puedes terminar cosas como esta, Mila. No después de todo. No voy a terminar nada abruptamente, Thomas, respondí con calma, manteniendo un comportamiento sereno a pesar de la tormenta de emociones que giraban a nuestro alrededor. Este es el resultado de años de elecciones, cada una construyendo hasta este momento. Tú elegiste tus acciones, simplemente me aseguro de que haya consecuencias. Thomas caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo, un gesto de frustración y confusión. ¿Pero ir a ver a mi padre? ¿Para mostrarle esas fotos? Eso fue bajo, Mila. ¿Sabes cuánto valoraba la integridad en el negocio? Era necesario, respondí con firmeza. Tu padre merecía saber a quién le estaba confiando su compañía. Estaba en juego la integridad del negocio, no solo nuestros problemas personales. Dejó de caminar y me miró, sus ojos buscando alguna señal de la pareja que una vez conoció. ¿No había otra manera? ¿Tuviste que destruir mi carrera junto con nuestro matrimonio? Thomas, piensa en las decisiones que tomaste, dije, con la voz firme. Su aventura, los secretos, el engaño financiero, no fueron solo fallas personales, afectaron a todos a su alrededor, incluidos sus empleados y familiares. Yo no destruí tu carrera, tú mismo la pusiste en peligro a través de tus acciones. Sacudió la cabeza, aparentemente tratando de rechazar la realidad que tenía ante él. ¿Y ahora qué, Mila? ¿Qué ganas con todo esto? No gano nada más que la paz de saber que ya no tengo que vivir con engaños, respondí. Y espero que, eventualmente, adquieras una idea de tu propio comportamiento y quizás encuentres una manera de reconstruirte y avanzar más reflexivamente. Thomas parecía derrotado, la pelea se le agotaba mientras absorbía el peso de la situación. Supongo que ya no hay vuelta atrás. Has dejado muy claro tu punto. Sí, Thomas, está claro, afirmé. Y aunque esto puede ser doloroso ahora, quizás sea un paso necesario hacia algo mejor para los dos. Ahora podemos ir por caminos separados honestamente, sin ilusiones. Mientras se alejaba, la finalidad del momento se asentó a nuestro alrededor como polvo después de una tormenta. Lo vi desaparecer entre la multitud, una parte de mí entristecida por la necesidad de nuestra confrontación, pero otra parte sintió un profundo alivio.
Había defendido la honestidad y la integridad, y aunque el costo era significativo, estaba justificado. Me di la vuelta, listo para enfrentar mi nueva vida, una construida sobre las duras lecciones aprendidas del pasado. El camino por delante indudablemente tendría sus propios desafíos, pero me sentí equipado para enfrentarlos con un renovado sentido de propósito y respeto propio. La llamada de Ryan me hizo sonreír. Fue refrescante, un hermoso contraste con las pesadas conversaciones y confrontaciones en las que había estado inmersa con Thomas y su familia. Escuchar sobre la relación de Ryan y sus planes de traer a su novia me recordó la normalidad y las alegrías simples de la vida que habían sido eclipsadas de alguna manera por los eventos recientes. Mientras colgaba el teléfono, mis pensamientos volvieron a la reciente agitación con Thomas y el control de la compañía de su padre. Había sido un torbellino de estrategia y emoción. Cuando su padre me ofreció las acciones, no fue por rencor o un intento de provocar más discordia dentro de la familia. Fue un movimiento calculado para salvaguardar a la empresa de más daños debido a las acciones irresponsables de Thomas. Su padre estaba profundamente preocupado por la estabilidad y la reputación de la empresa, y ver el comportamiento perjudicial de su hijo debe haber sido increíblemente difícil. La adquisición de las acciones me había puesto en una posición de poder inesperado, una posición que nunca quise realmente, pero que acepté como un medio para un fin. Cuando se los transferí al hermano de Thomas y a su esposa, fue mi forma de alejarme del caos potencial y asegurarme de que la empresa pudiera volver a un camino de integridad y prosperidad por personas que realmente se preocuparan por su futuro. La reacción de Thomas a todo esto había sido lamentable. Sus súplicas de perdón y su colapso fueron indicativos de lo poco que entendía sobre la responsabilidad y las consecuencias. Su vida hasta ese momento había sido una serie de tomar lo que quería sin tener en cuenta los efectos en los demás. Su despido de la empresa fue una lección dura pero necesaria. Ahora, fuera del mundo corporativo y aparentemente trabajando a tiempo parcial en una tienda de conveniencia, Thomas tendría que enfrentar una realidad que nunca había imaginado. Su estilo de vida anterior, lleno de derechos y desprecio por los demás, ya no era sostenible. Fue un duro control de la realidad, y tuvo que navegar sin ningún apoyo mío. Mi decisión de permanecer desapegado fue firme, arraigada en la necesidad de proteger mi propia paz y concentrarme en reconstruir mi vida. Alejando mis pensamientos de Thomas, contemplé mi propio futuro. El divorcio y todo el drama que lo acompañaba me habían permitido reevaluar lo que quería de la vida. El trabajo era satisfactorio y disfrutaba de la libertad de tomar decisiones por mí mismo sin tener que acomodar los caprichos de Thomas o limpiar sus líos. La posibilidad de un nuevo amor estaba en el horizonte, no como una necesidad sino como una opción que podía explorar a mi antojo. Mis colegas me apoyaron y, entre ellos, sentí potencial para algo más, relaciones basadas en el respeto mutuo y los intereses compartidos, un marcado contraste con lo que tenía con Thomas. Mientras me preparaba para la visita de Ryan con su novia, me sentí optimista. Quería que él tuviera toda la felicidad y el éxito en el amor que yo no había encontrado en mi matrimonio. Con las lecciones que había aprendido, esperaba guiarlo sutilmente, asegurándome de que conociera el valor del respeto, la confianza y la verdadera asociación. Ryan parecía bien preparado para los desafíos de la vida, mucho más de lo que yo había estado a su edad. Verlo navegar por su relación sería una alegría, no solo como madre, sino como una mujer que había atravesado el fuego de la adversidad con un nuevo aprecio por las partes simples y hermosas de la vida.